Bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra segunda tutoría, donde vamos a tratar la unidad número 2. Entonces, vamos a hacer un recorrido por 3 lecturas muy importantes. Las lecturas son Escribir a su alcance de Niño Rojas, Víctor Miguel, La creación del texto escrito de Alfredo Álvarez y la literatura infantil de Margarita Dobles en su tercer capítulo. El concepto de la redacción, vamos a hablar y vamos a enfocarnos un poquito en la redacción. Si hablamos de la parte etimológica o etimológicamente hablando, decimos que es poner en orden o reunir, expresar por escrito pensamientos previos que estén ordenados, es como decir vestir las ideas que ya están elaboradas. Toda comunicación escrita debe reunir los siguientes requisitos. El primero de ellos es la claridad. Hay que escribir con sencillez, usar palabras adecuadas, escribir con naturalidad. Brevedad. Se expresa el máximo de ideas con el mínimo de palabras, no dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y llegar a un punto. No, hay que buscar la forma de llegar a ese punto lo mejor posible. Precisión, debe escribirse sin rodeos ni circunloquios también, ¿verdad? Es parte también de la brevedad, situándose en el lugar del receptor de la comunicación de una vez, saber para dónde vamos. Corrección se refiere tanto a la presentación formal de lo escrito como a las reglas gramaticales, adecuación del estilo y la situación comunicativa. La totalidad debe ser incluido todas las ideas vinculadas al tema a través de frases debidamente articuladas. No por ser breve vamos a omitir una parte que pensamos o que creemos que era importante. No, todo tiene que ir incluido. Originalidad, un mensaje que lleve el sello de su propia personalidad. En la mayoría de los casos, una comunicación efectiva. Bueno, algo que lleve su propio sello, su propio punto de vista. Redactar adecuadamente es comunicar a un receptor lo que se piensa. Primero, hay que establecer qué mensaje se desea tratar. Entonces es lo que tenemos que cuestionarnos, qué es lo que queremos llevar de aquí a allá. Conocer con certeza qué piensa acerca de lo que se va a escribir. Organizar mentalmente un texto es un trabajo previo a la escritura. O sea, no es como que yo digo, bueno, no voy a escribir y empiezo. Yo digo de una vez a escribir o de una vez a la computadora a escribir. No. Se tiene que hacer un trabajo previo de análisis para poder estar, repito, valga la aclaración, con la claridad de lo que se quiere transmitir. Los principios de redacción, bueno, son ya como lo vimos anteriormente, claridad expositiva, sencillez de las palabras, claridad de la información. El autor debe saber para qué y quién escribe. Reglas éticas, reglas de convivencia para evitar malos entendidos. Citas de los autores, citar bibliografías o las fuentes bibliográficas. Secuencia para redactar textos. Bueno, se puede decir que se puede redactar el borrador, lo que les decía, no es que vamos a entrar de lleno a escribir. Hay que llevar un orden de subtemas o tópicos o puntos. Se puede hacer como, bueno, después lo vamos a ver como con mapas conceptuales o con esquemas. Uso del diccionario es importante siempre para estar muy claro del tópico que se va a usar, de esa palabra, ese significado que tiene. Revisión y corrección de fallas ortográficas, deficiente pronunciación, redundancias, uso inadecuado de vocabulario, falta de claridad, barbarismos, errores de concordancia. Todo eso hay que tenerlo muy presente. Para llegar a la redacción final, que es así, se pasa en limpio, hay una distribución de márgenes, de sangrías, colocación de títulos, de subtítulos, revisión de la ortografía, es ya tener ese trabajo listo, después de todo un proceso. Casani, 2001, habla enuncia diversos pasos para trabajar el proceso de redacción que a continuación se da. Entonces vamos a ver qué nos dice Casani. Como número 1 nos dice analizar la situación de comunicación, interrogarse sobre el sentido del escrito. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? Generar ideas, por ejemplo, hacer eso que yo les decía, un torbellino de ideas, un esquema, un mapa conceptual, lo que ustedes, todo lo que ustedes piensen es importante, sientan, crean, a qué huele, qué oscuro está,
qué sonidos hay, o sea, todo ese torbellino de ideas que se les puede ocurrir, entonces lo pueden hacer de esa manera. Redactar, seleccionar un lenguaje compartido con el autor y hacer frases simples, revisar la gramática, la ortografía, verificar la legibilidad del texto, valorar, o sea, leer borradores en voz alta, leerlo críticamente, hacer selección selectiva. Estructura de la redacción. Dice que la descripción es que describir las formas, los personajes, cómo se llaman, cómo visten, a qué huelen, qué les gusta, los lugares, los objetos, es de día, es de noche, usar expresiones como a la derecha de, junto al, fondo de, debajo de, para que todos esos elementos lleven a la persona a un lugar donde usted los quiere llevar. Argumentación, analizar si el planteamiento es verosímil. Es importante eso porque dependiendo del tipo de reacción que ustedes estén llevando a cabo, por ejemplo, que ustedes estén hablando sobre un pueblo, es importante que ustedes investiguen, entrevisten a esas personas que son fundadoras del pueblo para que esos datos que usted coloque ahí sean los más reales posibles, porque en realidad usted va a defender una tesis, eso va a ser su producto y tiene que defenderlo. Obviamente, si es algo imaginativo, pues entonces es como más propio del autor. Vamos a hablar de los elementos de la narración. Está el narrador, es quien cuenta la historia. Los personajes son protagonistas de la historia. Las acciones son los hechos del relato. Partes de la narración, dice que está el marco, lugar y tiempo donde se desarrolla la narración. La historia o trama es el conjunto de hechos, cómo se constituye una obra narrativa, decidir cuál será la acción y qué personajes intervienen, los personajes que deben de tener mucha personalidad, relación entre los personajes, organizar la historia de parte, acontecimiento inicial, acción y desenlace, colocar acción en espacio y tiempo, cómo se narra la historia primera o tercera persona. O sea, todos esos puntos que vamos ahí hay que definirlos, hay que ir teniendo todas esas ideas muy claras para poder entrelazar todo el contexto. Creación del texto escrito. El texto tiene una organización propia que se basa en la intencionalidad de la comunicación. El usuario tiene que tener herramientas para comprender el texto. Debe tener argumento, que consiste en relacionar ideas con ideas y hechos con ideas. Debe tener narración, en relacionar unos hechos con otros. Contamos cosas, narramos, sacamos conclusiones, argumentos. La retórica. Dice que la retórica es la invención o generación de ideas que comunican el texto. La disposición u ordenación, confección de un guión previo. La elocución o composición siguiendo las pautas del guión. Dice que no todos los textos se escriben de forma parecida o igual. Escribir no quiere decir que se es un buen escritor, porque muchas veces solo escribir tiene que ver más con gramática, léxico, pragmática y ortografía. Para ser un buen escritor se requiere habilidades para utilizar correctamente el lenguaje, categorizar las ideas, saber confeccionar guiones, borradores, es lo más importante. Entonces, pues obviamente sí es fundamental después el hecho de la buena gramática, del buen léxico, de la buena pragmática, de la buena ortografía. Sin embargo, esta retórica es esa parte más, es la parte de tener ideas y poder llevarlas a un buen puerto. La preescritura, finalidad y naturaleza del texto. La finalidad es la idea para escribir, o sea, ¿qué objetivo, qué necesidad tengo yo para escribir? Bueno, que tengo que hacer un informe, tengo que hacer una circular, una carta, algo publicitario, un trabajo escolar, un resumen de un libro, un certificado, un acta, una instancia, un recurso administrativo, digamos si fuera un abogado. Entonces, bueno, según Álvarez, sin fecha, de la finalidad dependerá la propia naturaleza narrativa, descriptiva, expositiva o argumentativa del texto. Ahí sabemos qué lenguaje vamos a usar, si es un lenguaje más técnico, si es un lenguaje más popular, si es un lenguaje más académico.
El destinatario del texto también es fundamental. Dice que tomar en cuenta a quién va dirigido el texto y adaptarlo a su edad, a su grado de conocimiento de la materia tratada, a su nivel de cultura, sus intereses generales, su interacción social, entre otros. Adaptar cada perfil, el tiempo del léxico empleado, la complejidad de la sintaxis, la mayor o menor profusión de los datos, el número de tipos de ejemplos, de ilustración, de lo expresado, la extensión de nuestro escrito. Entonces, todo eso hay que tenerlo antes de escribir. Selección y delimitación del tema. Entonces, ya eso lo tenemos así, yo se los hice aquí como para más claro. ¿Para qué se escribe? ¿Para quién se escribe? ¿Y cuándo se escribe? La búsqueda de ideas. Las ideas propias surgen del propio interés del autor, de sus vivencias personales. También es importante la lectura de otros autores relacionados, ¿verdad? Entonces, entre más usted lee y más informa, usted va a tener más herramientas para poder desarrollar sus propias ideas. Esto sucede, por ejemplo, en una tesis. En una tesis usted, antes de empezar a hacer su producto, usted tiene que leer y buscar esos autores que tienen una idea muy parecida a la suya. Entonces, por ahí se va gestando. Técnicas para generar ideas. La asociación de ideas dice que están los campos temáticos asociados a las ideas, agrupamientos asociativos, los mapas de ideas, como les decía yo, esos mapas. Técnica para generar ideas. La elaboración y formulación de preguntas. ¿Qué quiero saber? ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Qué elementos conozco? Entonces, todas estas preguntas son básicas para la propia elaboración. Ahora vamos a hablar de la poesía, sobre la lectura de Margarita Dobles. Es hermoso todo este proceso de la poesía. Que la didáctica de la poesía dice que lo poético puede estar escrito en verso, pero también puede estar escrito en prosa. De pronto uno dice, bueno, si no tiene verso, no tiene sonido, no rima, entonces no es poesía. Y no, hay poesía que puede ser escrita en prosa. Lo importante es la vibración, el estremecer de la belleza, que es el alma de la poesía. O sea, lo importante es que esto dé un mensaje, que esto cale en las personas. Escribir poesías para niños y niñas no es un asunto serio, no es tampoco tan sencillo. Selección del material. El material debe ser evaluado desde el punto de vista del tema y del vocabulario. Situarlo en la edad que corresponde. Esto es fundamental y lo vamos a seguir viendo. Motivación y presentación. Dice que cuando vamos a leerle una poesía a nuestros estudiantes, a nuestras personas estudiantes, tenemos que saber muy bien qué vamos a leerles. Vamos a seleccionar de acuerdo a la edad. No es lo mismo lo que voy a leerle una poesía a un niño de preescolar que a un niño de cuarto grado. A los intereses un poco, ¿verdad? De la forma grupal de los niños. La época o el momento en que están viviendo los niños y las niñas con plenitud de motivación y atractivos. Ejemplo, el tiempo de la Navidad, las vacaciones, el verano, el invierno, las fiestas patrias. Entonces, si podemos ir colocando poesías que motiven a los niños por esa fecha, pues entonces van a sentirse pues más contentos de escucharla, inclusive de aprenderla. Para motivar entonces simplemente se anuncia la poesía y se dice que a continuación se va a leer. Cuando hay vocabulario desconocido es importante que no se haga en el momento y se diga, bueno, esta palabra, porque se interrumpe toda esa belleza. La poesía es un acto, es un momento donde la persona que lo lee, sí es importante que lo disfrute para que pueda transmitirlo. Si de pronto sabemos que esa lectura que vamos a tener va a tener mucho vocabulario o algún vocabulario o una palabra que los niños y las niñas no entiendan, entonces con anterioridad deberíamos de buscarla, explicarle a los niños y a las niñas para que cuando ya ellos la escuchen en la poesía más bien les sea familiar. La elocución y la mímica. Dice que el maestro debe haber aprendido bien la poesía. O sea, no es que va a agarrar y de pronto, uy, ¿qué les doy a estos niños? Ay, ya se vean, es una poesía, oye, esto es tan fácil. No, el docente debe saber la poesía, debe saber cuáles son sus altos, sus bajos, la parte emocional
o una parte fuerte de la poesía para poder transmitir este mensaje de forma adecuada. Porque si cogemos una poesía y la empezamos a leer al frente de los niños por primera vez, vamos a perder absolutamente todo este proceso y toda esta magia que podemos transmitir. Entonces hay que pereza, está leyendo algo que la verdad a mí no me interesa. Entonces, inclusive podemos perder la gran oportunidad de que los niños y las niñas le tomen ese cariño a la poesía. Es importante no ser exagerado, ¿verdad? Entonces cambiar totalmente la voz y tomar una forma erguida, decir, ¿verdad? No, más bien con soltura, las manos también hablan, las manos atraen conocimiento, las manos traen, llevan a las personas también a poder comprender mejor la idea del autor. Deje sus manos moverse de manera suave y natural como la voz, la sinceridad en las imágenes, símbolos y sentimientos, ¿verdad? Todo lo que podamos expresar. No se trata de recitar con efectos artificiales, lo que les estaba diciendo, sino pues con un disfrute. Entonces, si hay una preparación, un disfrute, vamos a transmitir eso a las personas. Apreciación y expresión de los niños y las niñas. No es un ejercicio de entender, es un ejercicio de sentir. Lo que hace la persona docente es poner en contacto al niño con la obra. Obviamente es un medio es un medio, la mediación pedagógica se hace en este sentido. Dice que el niño y la niña pueden llegar solos dependiendo del impacto que contenga la poesía, o sea, pueden llegar solos a comprenderla. Y además pueden expresarla, ya sea por medio de la poesía también o por medio de algo artístico donde ellos comprendan todo este proceso, de pronto lo plasmen en un dibujo, lo plasmen en una figura, elaboren una carta con imágenes, ¿verdad? Entonces ese producto que pueden llegar a desarrollar. A los niños y las niñas les encanta recitar las poesías que aprenden en la escuela. Vamos a ver, hay mucha gente que se acuerda poesías y recitaciones. Yo me acuerdo una cuando yo estaba en primer grado. Y dice así, mi escuela, mi linda escuelita parece un primor, con plantas y flores a su alrededor, de limpia que está, brilla como el sol. Qué feliz me siento, qué orgullosa estoy. Yo me imagino que esa maestra de primer grado me puso tanta emoción en esa poesía que ya tantos años que yo me la aprendí y yo se las puedo decir en este momento. Entonces, vean lo importante y lo que marcan los maestros. Estoy segura que mi maestra no me dijo, mi linda escuelita parece un primor con plantas y flores a su alrededor. No, yo estoy segura que ella le puso emoción. Y esa emoción yo la pude tener también. Y esa poesía yo se la he enseñado a mis estudiantes por años, de años, de años. Entonces, estoy segura que muchos de ellos también la van a recordar. Hay como un proceso para enseñarlo. Entonces dice que primero la docente le dice a los niños, por ejemplo, esta poesía, esta que yo les dije. Después vamos, o sea, se las transmito con toda la emoción y le digo, bueno, vamos a aprendernos esta poesía. Entonces dice, mi linda escuelita. ¿Cómo dice la poesía? Todos, mi linda escuelita. Ok, Jimenita, que de por sí el nombre de una persona es música para sus oídos. Jimena, ¿cómo dice la primera parte? Ay, niña, dice mi linda escuelita. Muy bien, Joaquín. ¿Qué dice? Mi linda escuelita. Ahora sí, todos. Mi linda escuelita. Entonces, ve cómo esta técnica donde podemos ponerle emoción, podemos ponerle alegría, va a llamar la atención de sus niños y van a querer participar de la misma. Muy lindo todo lo que dice ahí de este señor de apellido Koch, donde él hace varios experimentos y yo siento que todos los experimentos tenían algo, por lo menos los que leímos en esta lectura Margarita Dobles, tiene la motivación, eso que le regala él a sus estudiantes para que ellos puedan aprender. Entonces, hice un extracto de esos 11 puntos, ¿verdad? Que él nos dice que hay que hacer y vean qué interesante. Reír mucho en el proceso, ¿verdad? No tomarlo como que es algo estricto, que tienen que aprendérselo porque es algo necesario, no, disfrutemos.
el maestro debe ser un colaborador, un consejero, un amigo en ese sentido de qué bien que lo dijiste, qué te parece si puedes mover más las manos para que no se vea como que si estás triste o cansado. Em, Obviamente la estructura debe ser clara, ¿verdad? Yo en este momento de esa poesía en primer grado, mi profesora no me hablaba con un vocabulario difícil o diferente al que yo manejaba. Era un lenguaje muy propio de la edad de primer grado, entonces es adecuado. Qué lindo esta parte porque dice que a la hora de elaborar poesía o de decir poesía, se hace mejor en grupo y no como una tarea. Vaya, hagan una poesía o aprendas esa poesía. No, porque entonces si se hace a nivel de grupo, en clase, ya sea grupal o individualmente, uno se va a motivar. Es preferible evitar los calificativos de como el mejor o el peor. Nadie es mejor ni nadie es peor. Todos están haciendo un gran trabajo. Lee los trabajos ante la clase sin juzgarlos, esto sobre todo con la parte de elaboración, y así entonces ellos tendrán la oportunidad de escuchar lo que ellos escriben. Qué lindo esto, hacer un ambiente creativo, de ser libre y espontáneo. Hay que dejar que hacer ruido. Esa es la escuela moderna, esa es la escuela a la que se va. No está todavía en muchos sentidos y para nosotros que somos de la vieja escuela, a veces nos cuesta entender esto, pero la escuela, el grupo que hace ruido, el grupo que da opiniones, el grupo que da ideas, es el que está produciendo. La ortografía es importante, pero no hay que convertirla en un obstáculo, o sea, eh, se puede reforzar todo de forma positiva para que esa persona, estudiante, se sienta motivada. No importa, me equivoqué, escribí mal esta palabra, pero sigo adelante. Usar vocabulario fácil, usar la repetición. Dice que escribir poesía hace que los niños y las niñas se sientan felices, capaces y creativos. Entonces, qué lindos todos estos pasos que nos da este autor para que los niños empiecen a escribir poesía. Didáctica de la narración, elección y adaptación. Entonces, cuando se va a leer una narración, una leyenda, un mito, otro género, lo más importante, ya se los he venido diciendo, es la edad. No es lo mismo leerle a algún niño de 2 años que a un niño de 6, un niño de materno infantil a un niño de quinto o cuarto grado. Entonces, para los niños de 2 a 3 años dice que tienen que ser como repetitivos, como que sea canción para el oído esas narraciones. De 4 a 5 deben ser de animales personificados que incluyen elementos de repetición también. De 6 a 8 años también continuamos con animales personificados, un poco más complicada la acción por el mayor número de personajes y de sugerencias sociales, éticas que implican en las actuaciones. Eso tiene que ver con el cuento. Adaptación de los cuentos. Para el segundo ciclo de primaria buscamos cuentos realistas, de fábulas, mitos, leyendas y novelas, preferiblemente relacionados con nuestra cercanía a la realidad, incluido el cósmico actual. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta charla sea un insumo para la elaboración de su tarea número 2. Nos vemos pronto. Adiós.